el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. Los estigmas de Padre Pío, la ciencia frente al misterio sagrado. Era una madrugada fría de septiembre de 1918. Europa se desangraba en la Primera Guerra Mundial. Y en un pequeño pueblo de Italia, un fraile de 31 años, Francesco Forgione, conocido como el Padre Pío, se arrodilló en el coro de la iglesia del convento. Mientras rezaba, sus ojos se clavaron en el crucifijo de piedra frente a él. De pronto, una luz dorada envolvió la figura de Cristo, y entonces el dolor comenzó. Un dolor tan agudo que hizo gritar al joven sacerdote. Sus manos, sus pies y su costado izquierdo ardían como si un hierro al rojo vivo los atravesara. Cuando miró sus palmas, la sangre brotaba en gruesas gotas, formando heridas circulares y profundas. Aquel día, el Padre Pío se convirtió en el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. Pero, ¿qué eran realmente estas llagas? ¿Quizás un don divino? ¿Un fenómeno psicológico? ¿O algo más? Para entender este fenómeno debemos remontarnos a San Pablo, quien escribió en su carta a los Gálatas: «Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús». Gálatas 6:17. Los estigmas del griego estigma, marca, han aparecido en al menos 400 santos desde el siglo XVIII, pero ninguno como los de Padre Pío. El doctor Luigi Romanelli, director del Hospital de Barletta, fue el primero en examinarlo en 1919. En su informe secreto, que hoy conserva el Vaticano, describe: «Las heridas en las manos son perforaciones limpias, de 2 centímetros de diámetro, que atraviesan completamente la carne. No hay infección ni pus, y la sangre es fresca como recién brotada. Pero lo más asombroso, las llagas emitían un perfume a rosas, violetas y hasta incienso, algo imposible para tejido necrosado». En 1920, el profesor Amico Bignami, patólogo de la Universidad de Roma, intentó desacreditarlo. Tras examinarlo, escribió: «Las heridas parecen mantenidas abiertas con ácido o instrumentos». Pero cuando regresó, días después, confesó en privado: «No hay explicación. Su sangre coagula normalmente, pero las llagas no cierran». Incluso el padre Agostino Gemelli, médico y fraile franciscano, acusó al Padre Pío de autoflagelación. Sin embargo, al verlo personalmente en 1925, cambió de opinión, porque realmente superaba la ciencia. El Padre Pío sufría en silencio. Cada mañana sus guantes de lana se empapaban de sangre. Los fieles que asistían a su misa, como la joven Cleonice Morcaldi, contaban: «El altar olía a flores de jardín, incluso en invierno». Pero tras la euforia inicial, llegó la persecución. En 1923, el Santo Oficio, hoy la Congregación para la Doctrina de la Fe, le prohibió celebrar misa públicamente, sospechando fraude. Durante 2 años el Padre Pío obedeció, pero las llagas nunca desaparecieron. Finalmente, en 1934, el Papa Pío levantó la sanción, declarando: «No he sido yo, sino Dios quien ha juzgado al Padre Pío». ¿Y qué revelaban las llagas? El padre Constantino Capobianco, su confesor, escribió: «Eran como ventanas al Calvario. Los viernes, el dolor lo dejaba pálido como la cera, pero sonreía al decir: «Es Jesús quien sufre en mí». Y no solo eso. En 1947, la joven Gemma Di Giorgi, ciega de nacimiento, recuperó la vista al tocar sus manos estigmatizadas. Los oftalmólogos de Palermo certificaron el milagro.
Sus ojos no tenían nervio óptico funcional. Esto desafía la medicina. Hoy en día, en el siglo XXI, la ciencia sigue sin explicar cómo un hombre pudo sangrar 18.000 días seguidos, sin desangrarse. Pero quizás la pregunta no es cómo, sino por qué. El Padre Pío respondió: para que los hombres recuerden que Dios existe. Esos 18.000 días seguidos que duró desangrándose fue el ejemplo que Padre Pío dio para que los hombres recuerden en la existencia que Dios existe y que el amor duele. Sus estigmas no eran un espectáculo, eran un sermón sin palabras. En un mundo que huye del sufrimiento, Él nos enseñó que el dolor ofrecido con amor puede salvar almas. Y tú que estás escuchando este video, escuchando las palabras y dones de Padre Pío, ¿eres consciente de qué tanto dolor estás viviendo expresándolo en el amor que Padre Pío y Dios tienen para tu vida? Porque recuerda, el dolor muchas las veces se transforma en amor. Y la pregunta es, ¿para qué estás viviendo ese dolor? ¿Para vivir en amor o para vivir en angustia? Porque te pregunto, con todo lo que has escuchado, en un mundo que huye del sufrimiento, Él nos enseñó que el dolor ofrecido con amor puede salvar almas. Y tú que estás pensando en salvar tu alma, te quedas en el sufrimiento, sin saber que debes pasar al otro lado del mar o al otro lado del puente, donde vas a encontrar el amor de Dios. Ahora te pregunto, ¿y tú crees que los estigmas eran un signo de Dios? ¿O piensas que la mente humana puede crear marcas así? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si este video llegó a ti, al corazón, compártelo con alguien que necesita esperanza, que necesita comprender que el amor de Dios no solamente se traduce en felicidad y armonía, se traduce en pruebas, en sacrificios, porque estás moldeándote hacia ese ser de luz, de amor y de paz. Porque recuerda, fueron 18.000 días seguidos en los que Padre Pío desangró para mostrar a los humanos y a las personas que Dios existe. La pregunta es, ¿crees que Dios existe en ti?